Buen día, compañeros de la Central Campesina Cardenista del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena. Saludos de un servidor, Ignacio García Ponce, desde las oficinas nacionales de la CCC, para continuar con estos bloques o cápsulas formativas y de capacitación. Hoy tocaremos un tema polémico, un tema que es necesario que todos entendamos para poder defender de manera argumentada frente al electorado, frente a nuestras organizaciones y también de frente a nuestros opositores y a la derecha en su conjunto. Y es el tema de la amnistía. Hace unos meses, aún incluso antes de las precampañas, el compañero Andrés Manuel López Obrador, todavía en su calidad de presidente de Morena, habló de buscar las alternativas necesarias para lograr la paz en el país y señaló la posibilidad de amnistía frente a los criminales. De aquí se desataron muchos señalamientos, pseudocríticas, y digo pseudo porque una crítica debe estar fundamentada en argumentos serios y en hechos, no en improperios, no en la intención de insultar o descalificar. Pseudocríticas, se desataron también pseudoanálisis en torno a que Andrés Manuel estaba llamando a perdonar criminales. Y de ahí incluso se han utilizado ejemplos como Napoleón Gómez Urrutia para decir, ven, está perdonando ya criminales, cuando incluso el compañero Napoleón Gómez Urrutia puede ser criticado en su estilo de liderazgo sindical en el sector minero, pero de los 11 juicios que ha enfrentado tanto en México como en Canadá, todos los ha ganado siendo exonerado por cortes mexicanas y canadienses. En ese caso, pues no podemos hablar de un criminal. Un criminal es otra cosa, es algo muy distinto. Pero ¿por qué se plantea la amnistía y qué implica una amnistía? Bueno, en principio, lo dijo muy claramente y lo ha insistido, reiterado el compañero Andrés Manuel López Obrador, la amnistía es necesaria en la medida de que lo principal es lograr la paz. No tenemos una situación de paz. El territorio nacional está metido en una guerra frente al crimen organizado, una guerra que, hay que decirlo claramente, desató Felipe Calderón Hinojosa, siendo presidente prácticamente desde el primer día que asumió de manera fraudulenta este cargo del Estado mexicano. Para su gobierno, el de Felipe Calderón, y también para la todavía administración de Enrique Peña Nieto, el crimen organizado solo podía ser enfrentado con violencia. Recientemente, apenas este fin de semana, Enrique Peña Nieto reiteró que el uso legítimo de la violencia era necesario y casi la única salida para enfrentar al crimen organizado. Esto es falso. Ejemplos internacionales, ejemplos históricos nos dicen que para lograr la paz, el Estado debe de abrir condiciones excepcionales frente a problemas excepcionales. Es decir, ante problemas que salen de la norma, incluso jurídica y constitucional, hay que crear otra condición jurídica y constitucional. Frente a problemas extraordinarios, medidas legales extraordinarias. Y una de esas es la amnistía. La amnistía es inicialmente que el gobierno, junto con los otros poderes del Estado, en principio el poder legislativo, tienen que construir un marco legal constitucional, no para perdonar delitos, sino para acoger a aquellos que han violentado el marco legal, pero deciden entregarse, quede claro, entregarse al Estado por propia voluntad. Y una vez que se han entregado, pues disponer una serie de penas para que se pague en diferentes condiciones los actos delictivos. Es decir, esas personas generalmente están un rato en la cárcel, sin duda alguna. Están un rato en la cárcel, pero
no sufren todas las tropelías que puede cometer el Estado, como actualmente lo hace, que es la violación de derechos humanos, para ser capturados. Y esas personas que se entregan por propia voluntad, además de que no son vulnerados sus derechos humanos, porque un criminal solo es criminal de un delito o de varios, pero no por ello se le niegan sus derechos humanos, además de que puede tener esa garantía, puede tener la garantía de que eventualmente, en condiciones también especiales, se reinserta a la sociedad. ¿Esto qué le permite al Estado? Le permite precisamente vulnerar al contingente, en este caso criminal, para que aquellos que se entregan, bueno, pues son acogidos de nueva cuenta por el Estado y se reduce el conglomerado que delinque, en este caso en el ámbito del narcotráfico. Entonces divides, segmentas el crimen organizado y entonces sí, aquel sector del crimen organizado o de aquellos que han vulnerado la ley, que no se entreguen, que no se acogen a este nuevo marco legal, entonces sí, pueden ser combatidos por el Estado por vía de la violencia legítima del Estado. Violencia que no solamente es del ejército en las calles, no, es también con inteligencia, es decir, con servicios de inteligencia del Estado y con el combate financiero al crimen organizado o a quien esté vulnerando la ley. Cosas que no se han hecho. Ni Felipe Calderón ni Enrique Peña Nieto usaron los servicios de inteligencia del Estado ni atacaron las finanzas del crimen organizado. Es simple y llanamente lo único que han hecho es atacar al crimen organizado con balazos, sabiendo que el crimen organizado tiene una fuerza casi equiparable en muchos lados. En este sentido, la amnistía ha probado sus ventajas en países como Colombia, en países como Sudáfrica, en donde se han cometido crímenes, ya sea por parte del Estado, ya sea de aquellos que se han rebelado o han vulnerado el ámbito legal del Estado. Y esas amnistías en este tipo de países, en procesos muy complejos, han probado su eficacia, porque lo que sí han logrado las medidas de amnistía, repito, en casos como Colombia o Sudáfrica, es la restauración de la paz y es la restauración del orden legal constitucional y permitiendo que el Estado sea el único poder legítimo dentro del territorio y de frente a la sociedad. Por tanto, la amnistía es una medida probada, es una medida posible, constitucional y legalmente hablando, es una medida que sí resuelve y que es necesaria, como muchas otras, en nuestro país. Ha dicho claramente el compañero Andrés Manuel, vamos a aprobar todas las medidas que sean necesarias para restaurar la paz. ¿Quién puede oponerse a la paz? En ese sentido, ¿quién puede oponerse a una medida de amnistía que es una medida probada en su eficacia? Nadie que no quiera lo contrario, la violencia. La derecha ha probado su preferencia por la violencia, porque en la violencia las derechas siempre ganan. La violencia le ayuda a la derecha para legitimarse, para ser más fuerte, para oponerse a para aplastar a sus opositores. La derecha no tiene recursos democráticos y legales para sostenerse en el poder. O es fraudulenta, como ha sido el caso de los dos últimos gobiernos, o es represora, es decir, asesina a la sociedad. En ese sentido, por eso, una medida como la amnistía no les entra en la cabeza. Y tratan de confundir a la sociedad, diciendo, Andrés Manuel quiere perdonar criminales. No, señores, queremos combatir criminales y ojo, porque los primeros criminales que hay que meter a la cárcel es a aquellos que promueven la violencia. Cuidado, señor Felipe Calderón, cuidado, señor Enrique Peña Nieto, porque ustedes fueron autores intelectuales de muchas violaciones de derechos humanos en aras del supuesto combate al crimen organizado basado únicamente en los balazos. Bien, compañeros, queden ahí estos elementos para el análisis y nos vemos la siguiente.